El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 10. Primera parte. El problema de la nada. Capítulo 1. El origen de la negación. 3. La concepción dialéctica de la nada. Es demasiado pronto para que pretendamos poder extraer ya el sentido de esa nada, frente a la cual nos ha arrojado de pronto la interrogación. No hay ciertas precisiones que podemos dar desde ahora mismo. No estaría mal, particularmente, fijar las relaciones del ser con el no ser que lo infesta. Hemos comprobado, en efecto, cierto paralelismo entre las conductas humanas frente al ser y las que el hombre adopta frente a la nada. Y nos viene enseguida la tentación de considerar al ser y al no ser como dos componentes complementarios de lo real, al modo de la sombra y la luz. Se trataría, en suma, de dos nociones rigurosamente contemporáneas que se unirían de tal manera en la producción de los existentes que sería vano considerarlas aisladas. El ser puro y el no ser puro serían dos abstracciones, sólo cuya reunión estaría en la base de realidades concretas. Tal es, ciertamente, el punto de vista de Hegel. En efecto, él estudia en la lógica las relaciones entre el ser y el no ser, y llama a esa lógica el sistema de las determinaciones puras del pensamiento, y, precisando su definición, dice: los pensamientos tales como ordinariamente se los presenta no son pensamientos puros, pues se entiende por ser pensado un ser cuyo contenido es un contenido empírico. En la lógica, los pensamientos se captan de tal manera que no tienen otro contenido sino el del pensamiento puro, contenido engendrado por éste. Por cierto, esas determinaciones son lo que hay de más íntimo en las cosas, pero a la vez, cuando se las considera en sí y por sí mismas, se las deduce del propio pensamiento y se descubre en ellas mismas su verdad. Sin embargo, el esfuerzo de la lógica hegeliana aspirará a poner en evidencia el carácter incompleto de las nociones, que ella considera caso por caso, y la obligación de elevarse para entenderlas a una noción más completa que las trascienda integrándolas. Cabe aplicar a Hegel lo que dice la Szene de la filosofía de Gmelin. Cada uno de los términos inferiores depende del término superior, como lo absurdo de lo concreto que le es necesario para realizarlo. Para Hegel, lo verdaderamente concreto es lo existente, con su esencia. Es la totalidad producida por la integración sintética de todos los momentos abstractos que quedan trascendidos en ella, al exigir su complemento. En este sentido, el ser será la abstracción más abstracta y más pobre, si lo consideramos en sí mismo, es decir, escindiéndolo de su trascender hacia la esencia. En efecto, el ser se refiere a la esencia como lo inmediato a lo mediato. Las cosas, en general, son, pero su ser consiste en manifestar su esencia. El ser pasa a la esencia. Esto podría expresarse diciendo: el ser presupone la esencia. Aunque la esencia aparezca, en relación con el ser, como mediada, la esencia es, empero, el verdadero origen. El ser retorna a su fundamento. El ser se trasciende en la esencia. Así, el ser, escindido de la esencia que es su fundamento, se convierte en la simple inmediatez vacía. Y, en efecto, así lo define la fenomenología del espíritu, que presenta al ser puro, desde el punto de vista de la verdad, como lo inmediato. Si el comienzo de la lógica ha de ser lo inmediato, encontraremos entonces el comienzo en el ser, que es la indeterminación que procede a toda determinación, lo indeterminado como punto de partida absoluto. Pero, enseguida, el ser así indeterminado pasa a su contrario. Ese ser puro, escribe Hegel en la Lógica Menor, es la abstracción pura, y por consiguiente es el no ser. La nada no es en efecto simple identidad consigo misma, vacío completo, ausencia de determinaciones y de contenido. El ser puro y la nada pura son, pues, la misma cosa, o más bien es verdad que difieren. Pero, como aquí la diferencia no es aún una diferencia determinada,
pues el ser y no ser, el ser y el no ser constituyen el momento inmediato, esa diferencia, tal cual está en ellos, no puede nombrarse, no es sino pura opinión. Eso significa concretamente que nada hay en el cielo ni en la tierra que no contenga en sí el ser y la nada. Es demasiado pronto aún para discutir en sí misma la concepción hegeliana. Solo el conjunto de los resultados de nuestra investigación nos permitirá tomar posición respecto de ella. Conviene únicamente hacer observar que el ser se reduce para Hegel a una significación de lo existente. El ser está envuelto por la esencia, que es su fundamento y origen. Toda la teoría de Hegel se funda en la idea de que es necesario un trámite filosófico para recobrar, al comienzo de la lógica, lo inmediato a partir de lo mediatizado, lo abstracto a partir de lo concreto que lo funda. Pero ya hemos hecho notar que el ser no está con respecto al fenómeno como lo abstracto con respecto a lo concreto. El ser no es una estructura entre todas, un momento del objeto. Es la condición misma de todas las estructuras y de todos los momentos, el fundamento sobre el cual se manifestarán los caracteres del fenómeno. Y, análogamente, no es admisible que el ser de las cosas consista en manifestar la esencia de ellas, pues, entonces, sería menester un ser de ese ser. Por otra parte, si el ser de las cosas consistiera en manifestar, no se ve cómo podría fijar Hegel un momento puro del ser en que no halláramos ni rastro de esa estructura primera. Cierto es que el ser puro está fijado por el entendimiento, aislado y fijado en sus determinaciones mismas, pero si el trascender hacia la esencia constituye el carácter primero del ser, y si el entendimiento se limita a determinar y preservar en las determinaciones, no se ve cómo, precisamente, no determina al ser como consistente en manifestar. Se dirá que, para Hegel, toda determinación es negación. Pero el entendimiento, en este sentido, se limita a negar de su objeto el ser otro distinto del que es. Eso basta, sin duda, para impedir todo trámite dialéctico, pero no debiera bastar para hacer desaparecer hasta los gérmenes del trascender. En tanto que el ser se trasciende en otra cosa, escapa a las determinaciones del entendimiento. Pero, en tanto que él mismo se trasciende, o sea que, en lo más profundo de sí, es el origen de su propio trascender, no puede sino aparecer tal cual es ante el entendimiento que lo fija en sus determinaciones propias. Afirmar que el ser no es sino lo que es, sería por lo menos dejar el ser intacto, en tanto que él es su trascender. En esto radica la ambigüedad de la noción del trascender hegeliano, que parece consistir ora en un surgimiento de lo más profundo del ser considerado, ora en un movimiento externo por el cual aquel ser se ve arrastrado. No basta afirmar que el entendimiento lo encuentra en el ser, sino lo que el ser es. Hace falta además explicar cómo el ser, que es lo que es, puede no ser sino eso. Esa explicación se legitimaría por la consideración del fenómeno de ser, en tanto que tal, y no de los procedimientos negadores del entendimiento. Pero lo que conviene examinar aquí es sobre todo la afirmación de Hegel, según la cual el ser y la nada constituyen dos contrarios, cuya diferencia, al nivel de abstracción considerado, no es más que una simple opinión. Oponer el ser a la nada como tesis a la antítesis, al modo del entendimiento hegeliano, es suponer entre ambos una contemporaneidad lógica. Así, dos contrarios surgen al mismo tiempo como los dos términos límite de una serie lógica. Pero aquí ha de hacerse la prevención de que los contrarios sólo pueden gozar de esa simultaneidad, porque son igualmente positivos o igualmente negativos. Empero, el no ser no es el contrario del ser, es su contradictorio. Esto implica una posterioridad lógica de la nada respecto del ser, ya que el ser es primero puesto y negado luego. No es posible, pues, que el ser y el no ser sean conceptos de igual contenido, ya que, al contrario, el no ser supone un movimiento irreductible del espíritu,
cualquiera que sea la indiferenciación primitiva del ser. El no ser es esa misma indiferenciación negada. Lo que permite a Hegel hacer pasar el ser a la nada es el haber introducido implícitamente la negación en su propia definición del ser. Esto es evidente, ya que una definición es negativa. Y ya que Hegel nos ha dicho, recogiendo una fórmula de Spinoza, Luc omnis determinatio est negatio, ¿y acaso no escribe él mismo ninguna determinación ni contenido alguno que distinguiera al ser de otra cosa, que pusiera en él un contenido, permitiría mantenerlo en su pureza? El ser es la pura indeterminación y el vacío. ¿No se puede aprender nada de él? Así, es el propio Hegel quien introduce en el ser esa negación que encontrará luego, cuando lo haga pasar al no ser. Solo que hay en ello un juego de palabras sobre la noción misma de la negación, pues si niego al ser toda determinación y todo contenido, no puedo hacerlo sino afirmando que el ser, por lo menos, es. Así, niéguese del ser todo lo que se quiera. No se puede hacer que no sea por el hecho de que se niegue que sea esto o aquello. La negación no puede alcanzar al núcleo del ser, que es plenitud absoluta y entera positividad. Al contrario, el no ser es una negación que toca a ese núcleo mismo de densidad plenaria. El no ser se niega en su propio meollo. Cuando Hegel describe el ser y la nada son abstracciones vacías y la una es tan vacía como la otra, olvida que el vacío es vacío de algo, y el ser es vacío de toda otra determinación que no sea la identidad consigo mismo. Pero el no ser es vacío de ser. En una palabra, lo que aquí ha de recordarse contra Hegel es que el ser es y la nada no es. Así, aun cuando el ser no fuera el soporte de ninguna cualidad diferenciada, la nada sería lógicamente posterior, ya que supone al ser para negarlo, puesto que la cualidad irreductible del no viene a sobreañadirse a esa masa indiferenciada de ser para liberarla. Esto significa no solo que hemos de negarnos a poder ser y no ser en el mismo plano, sino también que hemos de cuidarnos mucho de poner a la nada como un abismo originario del que surgiría el ser. El empleo que damos a la noción de nada, en su forma familiar, supone siempre una previa especificación del ser. Es notable a este respecto que el idioma nos ofrezca una nada de cosas, nada, y una nada de seres humanos, nadie. Pero la especificación se lleva todavía más lejos en la mayoría de los casos. Se dice, designando una colección particular de objetos, no toques nada, o sea, muy precisamente nada de esta colección. Análogamente, el que es interrogado sobre acontecimientos bien determinados de la vida pública o privada, responde, no sé nada, y este nada incluye el conjunto de los hechos sobre los cuales se le ha interrogado. El propio Sócrates, con su frase famosa, yo solo sé que nada sé, designa con ese nada precisamente la totalidad del ser, considerada en tanto que verdad. Si, adoptando por un instante el punto de vista de las cosmogonías ingenuas, tratáramos de preguntarnos qué había antes que hubiera un mundo y respondiéramos nada, nos veríamos ciertamente obligados a reconocer que ese antes, lo mismo que ese nada, tendrían efecto retroactivo. Lo que negamos hoy, nosotros que estamos instalados en el ser, es que hubiera ser antes de este ser. La negación emana aquí de una conciencia que se vuelve hacia los orígenes. Si quitáramos a ese vacío original su carácter de ser vacío de este mundo y de todo conjunto que hubiera tomado forma de mundo, así como también su carácter de antes, que presupone un después respecto al cual lo constituye como antes, entonces la negación misma se desvanecería, dejando lugar a una indeterminación total que sería imposible concebir, ni aún y sobre todo a título de nada. Así, invirtiendo la fórmula de Spinoza, podríamos decir que toda negación es determinación, lo cual significa que el ser es anterior a la nada y la funda. Esto ha de entenderse no solo en el sentido de que el ser tiene sobre la nada una precedencia lógica, sino también de que la nada toma su eficacia concretamente del ser.
Es lo que expresábamos al decir que la nada infesta al ser. Esto significa que el ser no tiene necesidad alguna de la nada para ser concebido, y que se puede examinar exhaustivamente su noción sin hallar en ella el menor rastro de la nada. Pero, en cambio, la nada, que no es, no puede tener sino una existencia prestada. Toma su ser del ser. Su nada de ser no se encuentra sino dentro de los límites del ser, y la desaparición total del ser no constituiría el advenimiento del reino del no ser, sino al contrario, el concomitante desvanecimiento de la nada. No hay no ser sino en la superficie del ser.